Estamos contentos de acompañarlos esta mañana con familia. Siempre es bueno y es lindo venir para Racedo. Agradecemos la oportunidad, la invitación. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Tener el sermón. Vemos caritas nuevas, algunas que no conocíamos, otros que ya conocíamos. Y hay algunos que están faltando. Seguramente en algún caso por enfermedad o por algún viaje. Y la iglesia es así, se van renovando, en todos lados sucede lo mismo. Algunos van, son etapas, otros vienen, se trasladan, se acerca gente nueva, en fin, es el movimiento adventista dinámico, ¿no? Lo que siempre tenemos que pensar y tener precauciones de que de siempre esté acá, ¿no? Después los demás vamos y venimos, porque somos seres humanos, ¿no? Tenemos una linda jornada de sol, siempre el parquecito lindo, el acceso a la ruta también mejoró, hay 45 pozos menos, así que quedan 147 nada más. El tema ese camino, ¿no? Bueno, hermanos queridos, vamos a reflexionar entonces en la palabra de Dios, basándonos en un versículo muy conocido, ¿no? Que está en el Génesis. El primer problema que tuvo el ser humano, ¿no? A partir del pecado. ¿Cuál es nuestro problema? Porque también se trata de nuestro problema. Y está en Génesis, como les decía, en el capítulo 3 y el versículo 10. Génesis 3:10 nos dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. ¿No? Ya sabemos la historia, no necesitamos dar todos los detalles, pero allí está Adán y Eva en el huerto, haciéndole caso lamentablemente a la serpiente, comieron el fruto prohibido y cuando escuchan la voz de Dios que se paseaba por el huerto, el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Cuando Dios los interroga y cuando intenta conversar con ellos, le pregunta ¿dónde estás? Y ahí es donde responden, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El problema del hombre es el miedo. El ser humano tiene miedo. Y ese es un tema que no se resolvió hasta ahora. El problema surge cuando el ser humano se aparta de Dios. El miedo surgió, nunca antes se había mencionado, antes del pecado no había miedo. El miedo existe y surge a la existencia a partir de la separación de Dios, ¿no? Y entonces un poco la historia de la humanidad puede resumirse en huyendo del miedo, ¿no? O moviéndonos a través del miedo. Por supuesto que en ese sentido la definición es miedo, ausencia de Dios en la vida. En algún aspecto el miedo desde este lado de la historia, ¿no? Después del pospecado, por supuesto, y en algún grado actúa como a veces una medida de protección, ¿no? O hasta podríamos decir de prevención, para evitarnos de algunos problemas, ¿no?
sería anormal que no sintamos miedo ante situaciones que nos puedan amenazar en nuestra integridad física, ¿no? Hechos de violencia, algún animal suelto por ahí, un león, un tigre que se te cruce. Difícil que por acá pueda haber por lo menos de esos tipos de animales, ¿no? Entonces nosotros tomamos las medidas, huimos, nos refugiamos, ¿no? Y en ese aspecto digo, el miedo actúa como un elemento de protección, ¿no? De preservación de la vida. La psicología nos dirá también que hay miedos que son irracionales, que existen solamente en nuestro imaginario, que son producto de trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Como quizás podemos mencionar el miedo a los animales, la zoofobia, ¿no? A los encierros, la claustrofobia, el miedo a los espacios abiertos o a situaciones donde nos puede resultar difícil escapar, la agorafobia, ¿no? En fin, diferentes miedos que entran en la categoría de la patología o las fobias, ¿no? El miedo es algo que constituye al ser humano, y necesitamos recorrer un camino para poder vivir fuera de la esfera del miedo, porque por supuesto vivir con miedo nos enferma y nos paraliza, limita nuestra potencialidad, ¿no es cierto? Y hace que no podamos desarrollar una vida sana, plena y totalmente feliz, ¿verdad? Entonces pensé que podíamos buscar en la Biblia algunos textos, algunas historias en relación a esto. Así que vamos a buscar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Vamos hasta Juan, en el capítulo 6. Y allí encontramos un incidente que se relata en Mateo y en Mateo y en Marcos también. Solo Lucas es quien no lo menciona, ¿no? Y es cuando Jesús, después que partió el pan y los peces y dio de comer a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, ¿no? Aparece allí con sus discípulos en el mar. 6:16 hasta el 21. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En este relato vemos que la presencia de Jesús disipó el miedo de los discípulos. Habían remado como 25 o 30 estadios. ¿Cuánto es eso? 5 o 6 kilómetros. Muy bien. ¿En qué
tiempo lograron remar 5 o 6 kilómetros? Vamos a dejar un poquito acá y nos vamos a los demás relatos para hacer una comparativa y sacar nuevos datos. Por ejemplo, nos vamos a Marcos capítulo 6 y van a ver por qué es un detalle que yo quiero destacar. Marcos capítulo 6, vamos hasta allí, versículos del 45 en adelante, ¿no? Jesús hizo subir a sus discípulos en la barca, iba delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerden que es el contexto de la multiplicación de los peces y los panes. Después que los despidió, se fue al monte a orar. Lindo leer el relato en distintos libros para hacerte el cuadro completo, ¿no? Él se fue a orar mientras los discípulos iban en la embarcación. Al llegar la noche, la barca estaba en el medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y este es un dato que de pasada te dice el Evangelio, ¿no? Entre las 3 y las 6 de la mañana era la 4ª vigilia. La primera de 18 a 21, después de 21 a 12, la segunda de 12 a 3 de la mañana y la última o 4ª vigilia el tiempo previo al amanecer. O sea que este incidente ocurre entre las 3 y las 6 de la mañana y arranca al anochecer. O sea, cuando se pone el sol, cuando dice la hermana Elena de White allí en el Deseado a todas las gentes, ¿no? En el crepúsculo, ya había despedido a la multitud, les había dado de comer, y entonces les indica que regresen a sus hogares, ya cenados, ¿no? O merendados, como prefieran. Y entonces cuando ya caía la noche, Jesús le dice a los discípulos, vayan al otro lado del mar, y ahí es donde ellos, aunque al principio no querían, finalmente se convencieron y comenzaron a remar a la otra orilla. Quiere decir que remaron desde la puesta del sol hasta por lo menos las 3, 4 de la mañana. Y esa es una buena cantidad de horas. Estamos hablando de no mucho menos de 6 o 7 horas. Ahora, ¿cuánto remás en un tiempo de 6 o 7 horas? ¿Cuántos de ustedes han remado alguna vez? ¿O les gusta? Hay algunos, ¿no? Tenemos algunos. Este trayecto para los discípulos que eran pescadores y personas con experiencia en el tema del mar y la navegación, podría haber sido cubierto en 2 o 3 horas como máximo. ¿Sí? Y ellos estaban en 6 o 7, pero apenas en la mitad del recorrido. ¿Cuál era la explicación? Había habido allí una tormenta, ¿no? Una tempestad. Por eso dice que Jesús los vio remar con gran esfuerzo. Otras versiones dicen con gran fatiga.
Y entonces yo pensé, ¿no, hermanos? Puede ser que nos pase algo parecido a los discípulos, que después de tantas horas y tantas horas de andar remando en esta vida, estemos fatigados con mucho esfuerzo y apenas estamos en la mitad de la nada, ¿no? No parece que estamos llegando a ningún lado, como que no estamos avanzando, ¿viste? Finalmente dice allí el versículo 49, que ellos viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. La presencia de Jesús disipa el miedo. Pero es interesante que dominados por el miedo comenzaban a ver cosas que no existen. Dominados por el miedo se espantaron y vieron un fantasma, ¿no? Vieron un fantasma. Y confundieron a Jesús con un fantasma. El miedo nos hace perder la percepción adecuada de la realidad. Distorsiona la realidad. No es bueno vivir con miedo. Por eso es que necesitamos acercarnos a la presencia de Jesús, para que nuestros miedos se puedan disipar. Pastor, pero ¿no sería bueno también hacer terapia o bueno, todo puede sumar, pero la causa primera de los miedos del ser humano es la distancia que el hombre tomó de Dios. Por eso que todo tipo de intervención o de apoyo que busques tiene que tener como fundamento la palabra del Señor, la fe y la confianza en sus promesas, ¿no? Así que a veces puede ser que hasta incluso como discípulos también confundamos a Jesús con un fantasma, ¿no? ¿Pero existen los fantasmas o no existen? ¿Vieron ustedes alguna vez un fantasma? Pero aunque hay una, digamos así, creencia popular, nosotros podemos tomar la alegoría o la frase popular, sin que eso signifique que estemos creyendo, pero tomamos la cultura, el folclore, ¿no? de la idea del fantasma. Es que aparece y desaparece, ¿no? A veces es como que decimos, insisto, en tono folclórico, parece un fantasma, nunca se lo ve, ¿no? Y apareció, bueno, y pensaba que por ahí algunas veces nos puede pasar que estemos viviendo una religión fantasmagórica, o sea, teniendo a Jesús de a ratos en nuestra vida, que aparece, desaparece, dándole espacio cuando nos parece que tiene que ocurrir, sin tener una relación permanente, profunda, ¿no es cierto?, abierta, responsable, un compromiso de gozo y de amor con el Señor. Cuidado con vivir religiones de tipo fantasma, ¿no? Jesús no es un fantasma, pero el miedo a veces puede distorsionar la realidad. Y dice el versículo 51 que se subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban,
pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Todavía estaban digiriendo, estaban procesando la bronca que tenían, y la palabra es exacta porque ellos estaban llenos de bronca, porque Jesús, según ellos, no había aprovechado el momento psicológico y el momento apropiado con lo de la multiplicación de los panes y los peces para que lo puedan proclamar rey. Claro, ellos pensaban que era un rey que los iba a libertar de los romanos, ¿no? Y así, con esa cara de enojados y un poco ofuscados, se fueron al mar a intentar cruzar el lago. Y estaban todavía con esa situación no resuelta, y a partir de la tormenta se tuvieron que olvidar de sus enojos y de sus broncas y focalizarse en resolver el problema para que puedan salvar su vida, ¿no? A veces hay situaciones que surgen en el trayecto de la vida que quizás Dios permite para que nos focalicemos en otra cosa y podamos terminar de una buena vez por todas de superar alguna cuestión que nos está haciendo daño, ¿no? Y entonces cambiamos el foco, como dice Elena de White, que le sucedió también a los discípulos. Y el otro texto del Evangelio está en Mateo capítulo 14. También Mateo aborda este incidente y nos da detalles adicionales que amplían también el relato. Mateo 14, versículo 22. Hablando de miedos, no tengan miedo, que en algún momento vamos a terminar, ¿eh? Pero recién empezamos. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Hermanos, ¿cómo se quiere destacar y subrayar este concepto en los evangelios? La presencia de Jesús en la vida del creyente, en la vida del discípulo de Cristo, disipa el miedo. Por eso decíamos, el miedo comenzó cuando el hombre se alejó de Dios. Y para resolver el problema del miedo, la solución es volver en amistad con el Señor. Ser amigos de Jesús. Si no, estaremos viendo fantasmas todo el tiempo, ¿no? Entonces le respondió Pedro, detalle que los otros evangelios no presentan, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Mientras estuvo conectado con Jesús, no tenía miedo y por lo tanto no se hundió, pero se empieza a llenar de miedo y a hundirse cuando se desconecta de Jesús a causa de la tormenta y del fuerte viento, y se comenzó a hundir.
El miedo lo único que logra es hundirnos. Necesitamos vencer con la ayuda de Dios el miedo y nuestros miedos. Y sobre todo con la certeza de que Jesús puede dominar todo tipo de sentimiento que nos perjudica a partir de su presencia. Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, versículo 31, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A qué conecta Jesús el miedo de Pedro? Hombre de poca fe. ¿Y a qué más? Por consecuencia, la duda. La falta de fe, la duda, te puede acercar a la realidad del miedo, ¿no? Pero ¿qué es lo que en ese momento ayudó a Pedro? Que Jesús le extendió la mano y lo sostuvo, y lo sostuvo. Cuando Jesús extiende su mano y no sostiene, entonces el miedo desaparece. Es cierto que habrá tormentas, es cierto que habrá tempestades en la vida, a veces como las del relato, que surgen de repente, porque cuando ellos arrancaron la travesía estaba todo tranquilo, paz, el mar calmo. A veces puede ser que está todo tranquilo en nuestra vida y de golpe surge algún problema, alguna situación, pero allí Jesús nos sostiene, extiende su mano y quizás nos llama a la reflexión con esa expresión, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Para que podamos también nosotros meditar. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué maravilla, ¿no? Tenemos un Salvador que no es un fantasma, que no quiere aparecer de vez en cuando en nuestra vida y desaparecer como por arte de magia, sino que quiere estar presente todos los días hasta el fin del mundo, que está golpeando la puerta a nuestro corazón y nos pregunta si hay alguien que quiere abrir, porque Él quiere entrar y cenar con Él, ¿no? Allí en el Evangelio leíamos en la versión de Juan, en el capítulo 6, que una vez que Jesús llegó a la barca, ellos lo recibieron con gusto, versículo 21, lo recibieron con gusto, que no es lo mismo que con susto. Cuando tenemos a Jesús en la vida no hay susto, sino hay gusto. Y esa barca que no podía terminar de llegar a ningún lado, ni bien Jesús toma el control de la situación, dice, llegó enseguida a la tierra, ¿a dónde iban? Les pregunto, ¿vamos nosotros a alguna tierra en viaje? El pueblo de Israel, leíamos en la lección de escuela sabática, iba rumbo a la tierra prometida. En este caso, a través del desierto, arena, ¿no? Aquí la idea, la figura es el mar. Estamos atravesando el mar o atravesando el desierto, como prefiramos, y vamos rumbo a la tierra prometida. Tenemos que recibir al Señor con gusto y pronto, dice, podremos llegar, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá
y no tardará. Los dos textos finales que quería leer, uno está en Juan, ya que estamos allí, capítulo 14, versículo 27. Como si fuese poco, Jesús, para que no quede ninguna duda, vuelve a mencionar y a insistir sobre el tema, porque Él sabe el problema del corazón humano. Entonces dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿te das cuenta? Jesús desea que no tengamos miedo. Y el otro, Isaías, ¿cómo no vamos a leer este texto de Isaías? En el capítulo 41, versículo 10 y 13, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13, ¿cómo dice, hermanos? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo quisiera cerrar compartiendo con ustedes. De paso, ¿tienen subrayado este versículo en sus Biblias? ¿Tienen subrayado? Versículo 10 y 13. Es para subrayar, ¿no? Para saberlo de memoria. A veces hay distintas situaciones que nos pueden llevar al borde del miedo. Y bueno, quería compartir con ustedes unas sencillas palabras que me pareció que podían resumir este deseo de Dios de poder socorrernos y sostenernos a cada momento de la travesía por el mar de la vida. Sostén mi mano, Señor. Aunque duela fuerte el corazón y llores por el peso de la traición, aunque de tristeza se vista tu ilusión y en silencio sufras la aflicción, a que ores te invita hoy el Salvador y con sus promesas recobrar valor. Aunque la prueba agobie el alma, su presencia dará mayor calma. Aunque por culpas no halles gracia, su misericordia es segura como el alba. Sostén mi mano, Señor. No me aleje de tu rostro mi pesar. La tormenta has sabido sosegar. Salvaste a Pedro de embravecido mar. Descanso confiado, ya puedo soñar. Tu paz me regalas, ya no hay tempestad. Que Dios nos ayude a vivir confiados en el sostén de la mano del Señor. Que podamos avanzar en medio de las tempestades y que muy pronto no tengamos más tempestades. ¿Cuándo será eso? Cuando lleguemos a la otra orilla. Cuando Jesús nació, no estamos en Navidad, ¿no? Pero Jesús nace todos los días. Cuando Jesús nació, lo primero que se escuchó de parte de los ángeles, ¿qué fue?
Lucas 2:10. Aquellos ángeles que dijeron, las primeras dos palabras, adivinen cuál fueron. No teman, no teman, pues os ha nacido hoy en la ciudad. ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo empieza ese versículo? No teman, no temáis, no teman. Que Dios nos bendiga y que al orar ahora podamos también tomar nuestra decisión de permitir que Jesús pueda estar en nuestra barca hasta el final del viaje. Oramos. Señor, gracias que pudimos en esta mañana libremente meditar y reflexionar en tu palabra, porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Gracias porque a pesar que la humanidad cayó en pecado y sintió miedo desde el principio, tú has enviado a tu Hijo para que pueda morir por nuestros pecados, pueda librarnos de toda maldad y que podamos a través de sus méritos tener la certeza, la segura promesa de encontrarnos muy pronto juntos del otro lado, en la otra orilla, donde ya podremos vivir sin miedos, sin ninguna cosa que nos produzca incertidumbre, preocupación, tristeza, dolor, temor, y podamos vivir ya sin tempestad. Sostén nuestra mano, Señor, mientras surcamos las aguas de un mar embravecido, que tú puedas calmar las tormentas y darnos ánimo para seguir adelante en la lucha de la vida. Pedimos y agradecemos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.